Efesios capítulo 6, verso 14 y verso 15, ya todo lo tenemos. Vamos a leer la palabra de Dios siempre honrando al Padre, honrando al Hijo y honrando al Espíritu Santo. La iglesia decimos, amén. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Con el apresto del evangelio de la paz. Ya hemos orado, amados hermanos, toma asiento, pero que no se sienta la alabanza, amén. Allí en su lugar glorifica el nombre del Señor. Recuerde que Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Yo no sé cuándo le damos honra y gloria a ese nombre. Amados hermanos, estamos viendo una serie de los nombres que se le da al evangelio. Primeramente hemos visto el evangelio de Dios. ¿Y cuál es el segundo? Oh, porque ahí está proyectado, ¿verdad? El evangelio de Jesucristo. Y el tercer nombre que se le da al evangelio es el evangelio de vuestra salvación. Y el cuarto, ¿cuál es? El evangelio de la gracia. Ahora en esta hermosa hora, amados hermanos, vamos a estar meditando sobre el nombre que se le da al evangelio, que es el evangelio de la paz. Amén. Amados hermanos, para introducirnos, sabemos que el evangelio es, ¿qué significa? Buenas noticias, buenos anuncios. Eso es el evangelio. Pero la palabra paz, y esa palabra, amados hermanos, viene en hebrea y que es traducido shalom. ¿Qué es shalom? Paz. Paz de Cristo, un paz completo. Es lo que significa, amados hermanos, paz en hebrea es shalom. Y su significado es ausencia de conflicto o de guerra. El significado de esta palabra paz es ausencia de conflicto o guerra. Yo no sé si nos dimos cuenta este mes de septiembre, allá en Centroamérica y otros lugares celebran una independencia patria, que por la libertad y la paz del país lo celebran. Pero lamentablemente, amados hermanos, firman un acuerdo, un acta de paz, pero los lugares siguen siempre en conflictos con unos, con otros. Porque el mundo no conoce la verdadera paz. La verdadera paz solamente la iglesia, los hijos deben saber quién y cuál es la verdadera paz que se maneja, como el Señor nos enseña a través de su palabra. Eso es lo que, amados hermanos, el concepto del mundo. Mientras que como que la humanidad está acostumbrado de vivir una falsa paz. Y cuando el mundo piensa en eso, ve en eso, la gente muere, la humanidad nos morimos. Y al final de cuentas, la humanidad dice que descansa en paz tal fulano, que descansa en paz tal citano. Pero la pregunta es, ¿será que esa persona que murió está en paz con Dios? Ahí haga la pregunta al que está al lado de usted. ¿Estás en paz con Dios? Ahí pregúntale, amados hermanos, pregúntele. ¿Estás en paz con Dios? Ahora preguntémonos a nosotros, ¿será que en realidad estamos en paz con Dios? Porque, amados hermanos, más bien shalom es el resultado de relacionarnos correctamente en una amistad con Dios. Yo no sé los que estamos aquí cuántos somos amigos de Dios. Pocos. Pero en este día le invito que haga hacer amistad con Dios.
Amados hermanos, porque las intenciones de Satanás, que el Señor lo reprenda, es el destructor de la paz. Pero gracias a aquel que envió a su Hijo Jesucristo para hacer la paz con la humanidad a través del sacrificio en la cruz del Calvario. Grande y es bueno nuestro Dios, amada iglesia. Podemos, amados hermanos, ver y meditar sobre este evangelio de la paz. Primeramente vamos a ver que Dios es la fuente de la auténtica paz del evangelio. Como primer punto, Dios es la fuente de la auténtica paz del evangelio. Amados hermanos, amada iglesia, nosotros estamos más acostumbrados a escuchar que Dios es amor, ¿verdad? Todo mundo piensa y dice, Dios es amor. Y en realidad, y es cierto, pero también déjame decirle que es un Dios de paz. El amor está relacionado, amados hermanos, con la paz. Y esa paz, amados hermanos, va conectado con el amor de Dios, que es más grande, que ha mostrado por la humanidad a través de su Hijo Jesucristo. Que su palabra dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que más tenga vida en Cristo Jesús. ¿A través de quién? A través del Hijo de Dios, a través de Jesucristo. Amados hermanos, Dios es la fuente de la auténtica paz del evangelio. De un principio en el Antiguo Testamento, el Mesías es identificado como el príncipe de paz. Él es el príncipe de paz. Lo podemos ver en Isaías capítulo 9, verso 6. ¿Qué dice la palabra de Dios? Leamos, amados hermanos. ¿Qué dice la Biblia? Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, ¿cómo se llama? Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, y Él es el príncipe de paz, amados hermanos. Yo no sé cuánto le damos honra y gloria a su nombre, amados hermanos, que es el príncipe de paz. Dios se describe a sí mismo como un Dios de paz. La Biblia nos enseña, amados hermanos, al Dios que adoramos, que servimos, es un Dios de paz. La Biblia nos sigue enseñando que el Dios que servimos no es un Dios de confusión, sino que el Dios que adoramos, amados hermanos, es un Dios de paz. Él es el príncipe de paz. Que el mundo allá afuera desconoce la verdadera paz. El mundo firma acta un acuerdo de la paz, pero es una paz falsa. Porque, amados hermanos, todos los lugares, países quieren paz. Pero ¿qué hacen? Siguen creando, siguen, amados hermanos, haciendo misiles, bombas atómicas para destruir inocentes. Y el mundo dice que estamos en paz. No es la paz que el Señor nos da. Cristo Jesús dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. Y yo no la doy como el mundo lo da. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios y creéis en mí. No tengan miedo, dice Cristo Jesús. La iglesia, los hijos de Dios, debemos conocer la verdadera paz, que solamente lo encontramos en el príncipe de paz, que es el autor de la fe y de la vida. Que le damos honra y gloria a su nombre, amados hermanos. Él es el príncipe de paz. No es un Dios de confusión.
Pablo también, amados hermanos, le instruye también a los corintios. Podemos ver la primera carta de Corintios, capítulo 14, verso 33. Veamos qué dice la palabra de Dios. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como todas las iglesias de los santos. Amén. Como Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Estamos aquí porque conocemos a quien hemos puesto nuestra mirada, al príncipe de paz, el dador de la paz, el dueño de la paz. Amados hermanos, no sé usted cómo se siente cuando llegamos a la presencia de Dios. Una vida comprometida, una vida, amados hermanos, que se ha acercado al Señor. Hay una libertad, siente esa paz, se goza, se deleita. ¿Por qué? Porque no está esclavizado, no está, amados hermanos, amarrado por una paz falsa, sino que ha seguido el príncipe de paz. El Dios que adoramos, que servimos, no es un Dios de confusión. La Biblia dice que es un Dios de paz con todas las iglesias de los santos. Amados hermanos, en la Biblia también enfatiza mucho de este evangelio de paz, que como también dice en la primera carta de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23, un pasaje muy conocido. ¿Qué dice la palabra de Dios? Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios se describe a sí mismo como un Dios de paz. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, dice la Biblia, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quiénes nos santifica por completo? Como vuestro espíritu, vuestro ser, vuestro alma y cuerpo. Dios, que es el príncipe de paz. Amados hermanos, tal cual nosotros sabemos que a ese Dios adoramos, que caminamos bajo su voluntad, es el príncipe de paz. Eso es Dios, amados hermanos, es la fuente de la auténtica paz de este evangelio. Ahora vamos a ver, amados hermanos, el segundo punto es la importancia de ser embajadores del evangelio de la paz. ¿Cuál es el segundo punto? ¿Qué importancia tiene o de ser embajadores del evangelio de la paz? Amados hermanos, nuestra base en Efesios capítulo 6, verso 14 y verso 15. Habíamos leído el verso 15, dice, y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Conocemos al Dios que adoramos, que servimos, es el príncipe de paz, el dador de la paz. Pero amados hermanos, a usted y a mí que el Señor nos ha rescatado, nos ha salvado, nos ha traído, amados hermanos, en una reconciliación con Dios a través de Jesucristo. Ahora nuestra responsabilidad, nuestro deber es anunciar y predicar el evangelio de la paz con la humanidad. Efesios capítulo 6, verso 15 dice, y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Amados hermanos, tenemos que estar firmes, estar en el evangelio de la paz. Cuando el soldado va a la guerra,
no va a ir sin calzado. ¿Usted ha visto un soldado que va a la guerra sin calzados? ¿Sin zapatos? El soldado, amados hermanos, que va en la guerra sin calzado es presa fácil para el enemigo. ¿Qué representa aquí? El apóstol Pablo está diciendo, y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Tenemos que estar firmes y obedecer este mandato que el Señor nos ha legado, amados hermanos, de seguir a predicar el evangelio de la paz. A ese Señor nos ha llamado, hermanos, hemos sido llamados a esparcir, a difundir las buenas noticias de paz. Veamos qué dice Romanos capítulo 10, verso 15, amados hermanos. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, el profeta Isaías también, amados hermanos, describe este pasaje. Dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Benditos los que van pregonando la buena noticia de paz con Dios, amada iglesia. Porque la vida sin Dios, amados hermanos, termina en un abismo muy profundo. ¿Y quién les advertirá a las personas, a la gente perdida, que están conduciendo a un rumbo de perdición y destrucción? ¿Quién les advertirá a las personas que caminan con una sentencia de muerte, con una ejecución, amados hermanos, eterna en sus propias manos? Alguien tendría que advertirles. ¿A quién se les encomendó esta comisión? ¿A los ángeles? No. ¿A los profetas del Antiguo Testamento? ¿A las piedras? ¿A quién? A usted y a mí. A nosotros mismos. Somos los mensajeros de llevar el evangelio de la paz, amados hermanos. Advertir el peligro para aquellos que hoy, amados hermanos, persisten en seguir en ese camino de iniquidad. ¿Cuántas vidas hoy en día, amados hermanos, que a nadie se les ha predicado y a otros se les han predicado este evangelio de la paz, pero no han echado mano de esa salvación, de ese evangelio? Pero nuestro deber, nuestra responsabilidad es seguir expandir el evangelio de la paz. La importancia de ser embajador del evangelio de la paz, amados hermanos, eso el Señor nos ha comisionado a nosotros, a la iglesia. El Señor, amados hermanos, quien fue el primer de predicar el evangelio de la paz, podemos ver en Efesios capítulo 2, verso 17. Veamos qué dice Efesios capítulo 2, verso 17, qué dice la palabra de Cristo Jesús. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabas lejos y a los que estaban cerca. Hay una gran importancia, amados hermanos, de seguir predicando el evangelio de la paz. Porque ahorita allá afuera el mundo está en enemistad con Dios. Y la Biblia dice que para los impíos, para el pecador, no hay paz. ¿Usted se imagina una vida sin paz, amados hermanos, con Dios? ¿Usted se imagina vivir una vida sin paz con Dios? Y la Biblia nos enseña, nos dice que Dios está airado con el pecador. La ira de Dios está sobre el pecador porque hay una enemistad, amados hermanos. Ahora en día, ¿cuántas vidas están conduciendo a la perdición? A las llamas del infierno, a la destrucción, a una condenación eterna.
y nosotros, la iglesia, seguimos con los brazos cruzados, ¿quién les predicará el evangelio de la paz a esa gente que se están perdiendo? La Biblia nos enseña, nos muestra que ese deber es de usted y es de mi persona, de predicar, de seguir predicando el evangelio de la paz, amados hermanos. El ejemplo del Señor nos muestra que Él vino y anunció las buenas nuevas de paz. ¿A quién? A los que estaban lejos y a los que estaban cerca. Vino a predicar el verdadero evangelio de la paz, amados hermanos. Porque ahorita, ¿cuántas personas predican de una paz falsa? Y muchos han sido engañados con esa calma, con esa tranquilidad, con esa paz falsa. Amados hermanos, la Biblia dice, veamos qué dice Ezequiel capítulo 13, verso 10. Ezequiel capítulo 13, verso 10, ¿qué dice la palabra de Dios? Dice de la siguiente manera, sí, por cuanto engañaron a mi pueblo diciendo, paz, no habiendo paz, y uno edificaba la pared y aquí que los otros la recubrían con lodo suelto. Amados hermanos, de predicar el evangelio de la paz, no se trata de acariciar el ego de la gente con una paz falsa, sino que la intención del evangelio de la paz es salvar la humanidad de una condenación eterna, es sacarlos del infierno y meterlos a un verdadero evangelio que es la paz que viene de Dios. Pero ahora en día, amados hermanos, ¿cuánta gente predican de una paz falsa? La gente ahora en día, predicadores motivadores, solamente son buenos para entretener a la gente, de decir tú puedes, tú eres un príncipe de Dios, tú eres una princesa de Dios, levantar el ego de la gente, de la humanidad, sin darse cuenta que esa persona está conduciendo a las llamas del infierno. El deber del cristiano, del creyente, es predicar el verdadero evangelio, que es el evangelio de la paz. Decirle al pecador que necesita reconciliarse, que necesita salir de esa esclavitud del pecado y que solamente hay un Dios que puede perdonar ese pecado y conectar esa paz, de formar una amistad con Él. Porque todo aquel que ama al mundo se constituye enemigo de Dios. La Biblia lo dice, amados hermanos, que todo aquel que ama al mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Quién quiere ser enemigo de Dios? Nadie. Pero allá afuera la gente no puede entender eso, amados hermanos. Pero es más recomendable ser amistad, ser amigos de Dios. Somos más beneficiosos ser amigos de Dios, amados hermanos, porque hay una gran promesa en la vida del creyente, de la humanidad, el que forma esa amistad, esa relación con Dios. Esa promesa es: heredará la vida eterna en Cristo Jesús. Una promesa más grande que todo cristiano debe esperar en todo tiempo, en todo momento, que al final de la trompeta Cristo vendrá por una iglesia que es formado por una relación de amistad con Él. Pero ahora en día, amados hermanos, la gente se ha levantado también de enseñar de una paz falsa, que no es la de Dios, que nos enseña la palabra del Señor. Pero veamos las consecuencias. Hay consecuencias al rechazar el evangelio de la paz. Veamos qué dice la Biblia en 2 Tesalonicenses capítulo 1, verso 8 y verso 9. 2 Tesalonicenses capítulo 1, verso 8 y verso 9. ¿Qué dice la palabra de Dios? 2 de Tesalonicenses capítulo 1, verso 8 y verso 9. Amén.
y en llamas de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecieron el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Qué terrorífico, amados hermanos. Las consecuencias al rechazar del Evangelio de la paz. Aquí, tesalonicenses, amados hermanos, se le está diciendo a la iglesia de Tesalónica, todo aquel que rechaza el Evangelio de la paz, ¿dónde termina? En llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecieron el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Sigue diciendo el verso 9, los cuales sufrirán pena de eterna perdición y excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Todo aquel que rechaza el Evangelio de la paz, amados hermanos, termina en llama de fuego. Dice la Biblia, y sufrirá una pena de eterna perdición y será excluidos de la presencia del Señor. Qué terrorífico para la humanidad que rechazan el Evangelio de la paz. Y eso la iglesia debemos advertirlos a ellos. Que la humanidad debe entender esto, que las vidas, las almas deben conocer, deben saber que hay gran juicio si no reciben ese Evangelio de la paz. Porque la condición del hombre, amados hermanos, el hombre está muerto en sus delitos y en sus pecados. Está muerto en sus delitos y pecados. Necesita vida. El hombre, amados hermanos, está condenado a la destrucción eterna. Y necesita un rescate, necesita una salvación. Y esa salvación solamente por medio de Cristo Jesús. Su palabra dice que en ningún otro hay salvación. No hay nadie más quien pueda dar la salvación. En ningún otro hay salvación. Sino que solamente por medio de Cristo Jesús se obtiene la salvación, amados hermanos. Podemos entender, amados hermanos, que la Biblia nos enseña que la humanidad del mundo allá afuera es esclavo de Satanás, que el Señor lo reprenda. Allá las almas perdidas, amados hermanos, es esclavo de Satanás y que necesita una libertad. Y esa libertad solamente Cristo Jesús quien la puede dar. Todo aquel que recibe. Y que el hombre está separado de Dios y necesita acercarse a Cristo Jesús. Porque solamente por medio de Cristo, amados hermanos, alcanza la salvación. Cristo Jesús dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre, sino que es por mí, dice el Hijo de Dios. El hombre, la humanidad debe entender que está perdido y necesita ser encontrado. ¿Y por quién debe ser encontrado? Solamente por el Hijo de Dios, que es Cristo Jesús. Su palabra dice, amados hermanos, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así dice el Evangelio de Lucas. Veamos qué dice el Evangelio de Lucas, capítulo 19, verso 10. Lucas, capítulo 19, verso 10. La palabra de Cristo dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y eso es lo que hace el Evangelio de paz, amada iglesia. Vamos a ver un tercer punto. Y el tercer punto, amados hermanos, es una reconciliación lograda. Escucha bien. Una reconciliación lograda mediante el Evangelio de la paz. Amada iglesia, el milagro más grande que Dios nos ha mostrado es a través del sacrificio de Cristo Jesús. Yo no sé cuándo le damos honra y gloria por eso. Solamente a través del sacrificio de Cristo Jesús, que nos reconcilió con Dios Padre. A través de Cristo Jesús.
Cristo, amados hermanos, ha logrado esa paz con el hombre. Y Dios mismo nos mostró su misericordia. No puso su enojo sobre el sol. Pero hay que tomar en cuenta, amados hermanos, que Satanás, que el diablo, que el Señor lo reprenda, también es destructor de la paz, que también se le llama el acusador, el calumniador, el tentador, el engañador, el príncipe de este mundo, el Dios de este siglo. Y su propósito al venir sobre la tierra es formar una división entre el hombre y Dios. Es destruir esa paz. Amados hermanos, como tal adversario hizo en el cielo antes de ser arrojado, trajo la tercera parte de los ángeles. Y esa obra mala lo quiere seguir haciendo aquí en la tierra. Amados hermanos, pero sabemos, tenemos alguien que nos acerca al Señor, a nuestro Dios Padre, que es Cristo Jesús. Porque conocemos, amados hermanos, las intenciones del enemigo. La Biblia dice que ha venido a hurtar, a matar, a destruir. Y ha venido como ladrón, amados hermanos, buscando a quien devorar. La iglesia debe estar siempre firme y velando en todo tiempo. Porque vuestro adversario, amados hermanos, viene como león buscando a quien devorar. Pero la obra de Cristo garantiza nuestra paz con Dios, amados hermanos, y podemos ver en Romanos capítulo 5, verso 1 que dice: Amén. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amados hermanos, la buena noticia es, amada iglesia, hay una reconciliación lograda mediante el Evangelio de la paz a través del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz. Y aquí, amados hermanos, dice el apóstol Pablo a los romanos: justificados pues por la fe, ahora tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y el verso 2 dice: por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Yo no sé cuándo estamos gozosos por eso, que hay una reconciliación lograda a través del Evangelio de la paz, a través del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Ahora tenemos entrada con el Padre. Yo no sé cuándo nos gozamos por eso, amados hermanos. Solamente por medio de Cristo Jesús. El profeta Isaías, amados hermanos, esto decía en el capítulo 53, verso 5: mas el herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él. Por sus llagas nosotros fuimos curados. Yo no sé cuándo le damos honra y gloria por eso, amados hermanos. Esa gran misericordia que el Señor nos ha mostrado, que por medio de Cristo Jesús nos ha reconciliado con el Padre. En Colosenses capítulo 1, verso 20, ¿qué dice la palabra de Dios? Colosenses capítulo 1, verso 20. Veamos qué dice la Biblia. Colosenses capítulo 1, verso 20. Amén. Y por medio de la reconciliación consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Amados hermanos, el hombre era enemigo de Dios.
por naturaleza de nuestros primeros padres que le fallaron a Dios. Amados hermanos, el hombre, amados hermanos, no tenía un buen fin, un buen camino, pero alguien que nos dio la paz con el Dios Padre a través de su sangre derramada en la cruz del Calvario. Aquí a los colosenses le dice, por medio de él, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Qué privilegio, amados hermanos, que el Señor nos da. Qué privilegiados somos que alguien tuvo que relacionarnos con el Padre, y es a través por medio de Cristo Jesús. Por eso, amados hermanos, debemos darle honra y gloria, porque solamente a Él se le merece la alabanza y la gloria por los siglos de los siglos. Ahora, amados hermanos, a través de esta reconciliación que se ha logrado por medio del Evangelio de la paz, ahora al creyente, solamente por medio de Cristo, somos llamados ahora hijos de Dios. Ahora ya no somos enemigos de Dios. Ahora somos amigos de Dios, pero por medio de Cristo Jesús. Por medio de Cristo Jesús ya somos amigos de Dios. Y a través de Cristo el Señor, nuestro Dios Padre, nos llama hijos. Como dice el apóstol Juan en su primera carta, podemos ver la primera carta de Juan capítulo 3, verso 1 y verso 2. ¿Qué dice la palabra? Mirad, cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Amén. Por esto el mundo no nos conoce, porque a Él tampoco le conoció. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Amén, aleluya. Seamos llamados hijos de Dios. Y esto, amados hermanos, tenemos que aclarar esto. Todo aquel que recibe a Cristo Jesús, que recibe ese sacrificio que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario, es ser llamado hijo de Dios. Pero no toda la creación son hijos de Dios. Como allá afuera tiene ese concepto, allá, amados hermanos, el pecador allá embarrado en el pecado dice, yo soy hijo de Dios, pero no. Todo aquel que ser llamado hijo de Dios es que porque le ha recibido a Cristo Jesús como su único Señor y Salvador, suficiente para su vida, para su alma. Y eso, amados hermanos, se le da a ese nombre ser llamado hijos de Dios. No toda la humanidad, no toda la creación son hijos de Dios, sino que todo aquel que recibe a Cristo Jesús, quien es quien formó esa paz, que nos relacionó con el Padre, amados hermanos, nos da ese nombre el Señor, hijo de Dios, como dice el apóstol Juan. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque veremos tal como es Él. Eso, amados hermanos, la reconciliación lograda a través del Evangelio de la paz. ¿Cuántos le damos honra y gloria a Cristo Jesús? Glorioso es su nombre sobre la tierra, amada iglesia. Vamos a ver como cuarto punto, amados hermanos, ¿cuál es? La paz es fruto del Evangelio en el corazón del creyente. Amada iglesia, primeramente vimos que Dios es la auténtica y fuente de la paz. Y vimos, amados hermanos, ¿cuál es el segundo punto? ¿Alguien se acuerda?
La importancia de ser embajadores del Evangelio. El tercer punto es una reconciliación lograda por medio del Evangelio de la paz. Ahora, amados hermanos, primeramente vimos el príncipe de paz, la fuente de la paz, y vimos la importancia de predicar el Evangelio de la paz. Y vimos, amados hermanos, ¿cuál es el tercer punto? Una reconciliación lograda mediante el Evangelio de la paz. Después de ser reconciliado en el Señor, hemos venido a los pies de Cristo Jesús. El Señor nos ha reconciliado con el Padre. Hemos confesado que le hemos fallado, porque Él es fiel y justo de perdonar todo tipo de pecado. El creyente, amados hermanos, comienza una nueva vida en Cristo Jesús. La Biblia dice que de modo si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Cuando el ser humano, el creyente, amados hermanos, comienza una vida en el Señor, automáticamente se le da una virtud que es fruto del Espíritu Santo. ¿Y cuál es? Esa paz. En Gálatas capítulo 5, verso 22 dice: más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz y paciencia, benignidad, bondad, fe y mansedumbre. Contra tales cosas, templanza, perdón, contra tales cosas no hay ley. Amados hermanos, la paz de Dios en el cristiano no depende de factores externos, sino que de la comunión y la confianza depositada en Cristo Jesús. Y esto no significa que una vez que ya somos salvos, ya somos cristianos, amados hermanos, no atravesaremos por problemas, por dificultades. Claro que sí. Cuando ya nos convertimos en el Señor, somos cristianos, somos salvos, el ser humano tiene que traspasar, tiene que pasar en circunstancias, en dificultades. Pero la diferencia es cuando tenemos la paz de Dios, que es fruto del Espíritu Santo, amados hermanos, ahí hay una gran diferencia. Podemos ver en el Evangelio de Juan capítulo 16, verso 33, ¿qué dice la palabra de Cristo Jesús? Estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Amados hermanos, Cristo Jesús está diciendo aquí: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, dice el Señor, yo he vencido al mundo. Amados hermanos, de ser cristiano, de ser hijo de Dios, eso no quiere decir de que no pasa en dificultades, en aflicciones, en adversidades. Sí, automáticamente tiene que pasar. La diferencia es cuando tenemos esa paz, la paz de Cristo Jesús, amados hermanos, nuestra confianza solamente en Él está, en medio de cualquier tormenta. Dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, dice el Señor. Y a mí ahí mismo en el Evangelio de Juan capítulo 14, verso 27, amados hermanos, podemos ver este pasaje. ¿Qué dice el Evangelio de Juan capítulo 14, verso 27? La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no lo doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Amados hermanos, en nuestra actualidad la ansiedad y el estrés entre las personas ha crecido considerablemente, que es la causante de muchas enfermedades. Y uno de ellos, amados hermanos, es el cardiovasculares y otras enfermedades más. De lo que se requiere es cuando la persona no tiene la paz
en su corazón como fruto del Espíritu Santo. Ahí podemos ver, el apóstol Pablo dice a los Filipos en Filipenses capítulo 4, versos 6 y verso 7. Veamos, amados hermanos, que este hombre le enseña, le aconseja, amados hermanos, al pueblo. En Filipenses capítulo 4, versos 6 y verso 7, ¿qué dice la palabra de Cristo Jesús? Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestro pensamiento en Cristo Jesús. Amén. Y estos consejos, amados hermanos, se les da diciéndoles, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. ¿En quién? En Cristo Jesús. Amados hermanos, cuando el creyente tiene esa paz como fruto del Espíritu Santo, no le importa lo que le sucede a su alrededor, ni se afana para el día de mañana. Pero cuando no tenemos la paz de Cristo, ¿cuántos somos preocupados para el día de mañana? Ni sabemos si llegamos aún todavía para el día de mañana. Y muchos piensan, ¿qué voy a hacer si me corren del trabajo? Preocupando, ni comen ni duermen de pensar. Dice, ¿qué pasa si me sucede algo? El apóstol Pablo dice, amados hermanos, por nada estéis afanosos, sino más bien sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. En toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, que Él guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y esa paz, amados hermanos, como fruto en la vida del creyente, es una de las evidencias que da, amados hermanos, que el cristiano ha alcanzado la gracia, la misericordia de Cristo Jesús. Y podemos ver también, amados hermanos, en 2 Tesalonicenses capítulo 3, verso 16, ¿qué dice la palabra de Cristo Jesús? En 2 Tesalonicenses capítulo 3, verso 16. Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con vosotros, con Amén. todos vosotros. Amén. Y el mismo Señor de paz os dé siempre esa paz. Es el dador de la paz, amados hermanos, como paz que es fruto del Espíritu Santo. Sabemos que esa paz viene del príncipe de paz. Ese príncipe de paz, amados hermanos, es aquel Dios que ahora nosotros le servimos. El mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. Y esa paz, amados hermanos, que es fruto del Espíritu Santo, no solamente en momentos temporales, sino que esa paz es en todo tiempo, en toda manera en la vida del creyente, en toda la manera de la vida del cristiano. Amados hermanos, y esto también, ese fruto se nos manda a vivir en paz con los demás. Tanto vivir en paz con Dios, pero también vivir en paz con el prójimo. No podemos estar en paz con Dios y peleando con todo el mundo, y eso no funciona así. O no podemos estar en paz con todo el mundo, amados hermanos, si estamos en conflicto, en guerra con Dios, viviendo en pecado, desobedeciendo su voluntad. No, esa paz que es fruto del Espíritu Santo, amados hermanos, tanto se dirige para el cielo y también para los demás sobre la tierra. ¿Tenemos esa paz como fruto del Espíritu Santo? ¿O estamos peleados con todo el mundo? ¿Estamos peleados con toda la familia? No, que la tía, que la prima no se vengan porque ya sabe lo que le esperan. ¿Cómo actúa usted cuando alguien en el trabajo le hace la vida imposible?
¿Tiene esa paz como fruto del Espíritu Santo? ¿O quiere usted armar una tercera guerra mundial en el trabajo? Esa paz debe estar en toda manera, en todo tiempo, en nuestras vidas como fruto del Espíritu Santo. La Biblia sigue diciendo, amados hermanos, que la Biblia está lleno de consejos que nos habla acerca de la paz, que es fruto del Espíritu Santo. En Hebreos dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie le verá al Señor. Seguir la paz no dice con algunos, nada más con los que te caigan bien. No, con todos. El que te hace la vida imposible, el que como que te quiere tragar vivo, comparte esa paz con él. Comparte esa paz con él, porque es fruto del Espíritu Santo, amados hermanos. Y eso no debe faltar en la vida del creyente. Como cristiano, como hijo de Dios, debe haber esa paz en nuestras vidas como fruto del Espíritu Santo, amados hermanos. Hay promesas para aquel que permanece en paz con todos. Cuando decimos con todos, con Dios y con los demás sobre la tierra. ¿Y cuáles son esas promesas, amados hermanos? Lo podemos ver en Romanos capítulo 15, verso 13. ¿Qué dice Romanos capítulo 15, verso 13? Romanos capítulo 15, verso 13, la palabra de Dios dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. ¿Para qué? Para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Una de las promesas, amados hermanos, hay bendiciones en nuestras vidas cuando nosotros permanecemos siempre viviendo en esa paz con todos. Que las bendiciones del Señor, amados hermanos, nos alcanzarán. Dice la Biblia que todo el que ama a Dios las cosas le prospera para bien. Yo no sé si usted quiere perder esas bendiciones. ¿Qué hay que hacer? Vivir en paz con Dios y vivir en paz con todos. Si alguien, una vida que aún no está en paz con Dios, este es el día de salvación. Arregla esa cuenta, entrega cuenta a Él. Reciba a Él como un amigo tuyo. Las bendiciones, amados hermanos, nos alcanzarán. Y también dice, amados hermanos, en Isaías capítulo 26, verso 3. ¿Qué dice Isaías? Capítulo 26, verso 3. Dice el profeta Isaías capítulo 26, verso 3. Dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti, que persevera, porque en ti ha confiado. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti, que persevera, porque en ti ha confiado. Amados hermanos, yo no sé si usted se acuerda nuestro texto, lema para despedir el servicio. ¿Qué dice? Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro. ¿Y qué dice? Y ponga en ti paz, que es fruto del Espíritu Santo, amada iglesia. Debemos siempre permanecer en esa paz con Dios, que es fruto del Espíritu Santo. Le invito, amada iglesia, póngase de pie en esta hermosa hora de la mañana todavía. Y esto ha sido la meditación de la palabra de Cristo Jesús en esta tarde, en esta mañana.